En esta ocasión vamos a ver la relación de la electricidad y el magnetismo, relacionados con el fenómeno del electromagnetismo. Cuando movemos un conductor en el interior de un campo magnético que produce una separación de cargas eléctricas que da lugar a una fuerza electromotriz, conociéndose este fenómeno como inducción electromagnética. Espero que sea útil para todos los mecánicos automotrices, haciendo una breve y sencilla explicación del magnetismo y de electricidad, de donde se basa el fenómeno del electromagnetismo. Mi instructor en diagnóstico automotriz es el profesor Fernando Cedeño Díaz y mi nombre es Alberto Nieto Chávez. En la actualidad se tiene una gran aplicación del magnetismo y electromagnetismo en los automóviles, ya que intervienen diferentes elementos que son necesarios para su funcionamiento. El magnetismo tiene que ver con fenómenos de atracción y repulsión que se dan en los imanes y con los materiales ferromagnéticos. Aquí presentamos un imán de barra. El magnetismo tiene que ver con fenómenos magnéticos que aparecen cuando los conductores eléctricos y bobinas son recorridas por una corriente eléctrica. Tenemos aquí un conductor que es recorrido por una corriente eléctrica que viene de arriba hacia abajo, y el campo magnético está representado por unos círculos concéntricos que, dependiendo del sentido de la corriente, se forman estos círculos concéntricos. Aquí tenemos la aplicación en un solenoide o bobina. El electromagnetismo se presenta en la naturaleza en dos formas. El magnetismo terrestre se utiliza para orientarse geográficamente. Tenemos el campo magnético de la Tierra con un norte magnético. La magnetita, piedra imán, con su espectro magnético, que es el imán natural. Tenemos una barra imantada con su espectro magnético. Se tienen imanes naturales, artificiales, que pueden ser temporales y permanentes, y los electroimanes. Y la característica principal de todos ellos es de atraer materiales ferromagnéticos. Un electroimán está compuesto por un núcleo de hierro dulce, una armadura móvil, un muelle de retorno, bobina y batería. Aquí tenemos un ejemplo de un electroimán. Su batería, su interruptor, su bobina, que genera un campo magnético, un núcleo de hierro dulce, una armadura móvil para concentrar de una forma más uniforme el campo magnético, y un muelle de retorno. De acuerdo a la teoría molecular de los imanes, si fraccionamos un imán en dos partes, las dos partes resultantes son dos imanes completos con su norte-sur, norte y sur. No existen polos magnéticos aislados. Si volvemos a fraccionar las dos partes anteriores, obtenemos cuatro imanes con su correspondiente norte-sur, 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 norte y sur. En el proceso de fraccionamiento del imán, en una multitud de veces, se llegará a alcanzar a lo que se llama una molécula magnética, y en un imán están perfectamente bien orientados. Aquí tenemos un imán que se divide en dos partes y tenemos un norte y un sur. Este imán en dos partes, este imán en dos partes, hasta llegar a una molécula magnética. En un imán las moléculas magnéticas están perfectamente bien orientadas. En un imán se representa el campo magnético con un espectro de líneas llamadas líneas de campo magnético. Todo imán posee un polo norte y un polo sur. Las líneas de fuerza salen del polo norte y entran por el polo sur exteriormente. En el interior del imán van de sur a norte. Interiormente van de sur a norte y exteriormente van de norte a sur. La visualización de las líneas de campo magnético resulta muy interesante, ya que conociendo su dirección podemos determinar la polaridad del campo magnético, ejerciendo fuerzas entre ellos de atracción y repulsión. Aquí podemos ver que líneas de atracción con polos opuestos, líneas de repulsión con polos iguales. Norte-norte, norte-norte, norte-sur, sur-norte. Electromagnetismo.
Hasta el año 1820 se pensó que el magnetismo era independiente de la electricidad. En ese año, Hans Oster descubrió que una corriente eléctrica desvía la aguja de una brújula, estableciéndose que el magnetismo estaba relacionado con la electricidad, por lo que pueden ser estudiados de manera conjunta. Aquí en un conductor que circula una corriente de arriba hacia abajo, genera un campo magnético con círculos concéntricos. Al acercar una brújula, el polo norte de la brújula se alinea perpendicularmente a las líneas concéntricas del campo magnético formado por el flujo de corriente. Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica, a su alrededor aparece un campo magnético y las líneas de fuerza forman círculos concéntricos que se cierran a lo largo de todo el conductor. El campo magnético en un conductor, al circular una corriente eléctrica, genera un campo magnético presentándose en esta forma en círculos concéntricos su espectro magnético. De acuerdo al experimento de Oster, si situamos varias agujas imantadas alrededor del conductor donde circula una corriente eléctrica, se puede observar que su orientación depende del sentido de la corriente eléctrica. El sentido de las líneas de fuerza que se generan en un conductor se pueden determinar por la regla de la mano derecha o ley de Maxwell. El dedo pulgar nos indica el sentido de la corriente eléctrica y los otros dedos indican el sentido de las líneas del campo magnético. Es conveniente representar las líneas de fuerza del campo magnético en un plano perpendicular al conductor. Si dibujamos la sección recta y circular del conductor, representado con una aspa la corriente que entra en el papel y con un punto la corriente que sale del papel, se puede determinar el campo magnético en un conductor por el que circula una corriente eléctrica, como se indica a continuación. En este caso estamos representando la corriente que entra hacia la pantalla y el sentido del campo magnético. En el otro caso, la corriente sale de la pantalla y el sentido del campo magnético es en el sentido antihorario. Campo magnético en un conductor en espiral. El campo magnético que se produce en un conductor recto es muy débil y disperso. Una forma de conseguir que el campo magnético sea más fuerte es disponer el conductor en forma de espiral. La corriente entra, circula, se forma el campo magnético, sale, se forma el campo magnético y en esta parte se refuerza la intensidad del campo magnético. Del lado derecho estamos representando el espectro magnético del espiral. Campo magnético formado por una bobina. Si formamos una bobina o solenoide y al hacer circular una corriente eléctrica, el campo magnético creado por cada espiral se va sumando a la siguiente. El campo resultante es uniforme en el centro de la misma y mucho más intenso que en el exterior, de tal forma que el flujo en su interior va del polo sur al polo norte y por el exterior del polo norte al polo sur. Para determinar el sentido de las líneas de fuerza del campo magnético en una bobina, se aplica la regla de la mano derecha. En este caso, el dedo pulgar indica el polo norte y los demás dedos indican el sentido de la corriente. En este caso, vemos que el campo magnético por cada espiral está formado en círculos concéntricos, que sumado el campo total de cada una de las espirales, este es el sentido del campo magnético. El dedo índice indica el polo norte. El electroimán, con lo expuesto anteriormente, con un trozo de hierro introducido en una bobina por el cual circula una corriente eléctrica, produce que las moléculas magnéticas del hierro se alineen formando un imán más potente. Nos preguntamos, de todo lo visto hasta el momento, cómo se aplican los componentes eléctricos y electrónicos, como son sensores, actuadores, motores, generadores, etc., en el automóvil. Como se mencionó al principio,
Es una explicación breve de lo visto hasta aquí, no se desesperen. Por último, veremos cómo es la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica se basa en el principio básico de la inducción electromagnética. Faraday demostró que cuando un conductor corta a las líneas de fuerza producidas por un campo magnético, se genera en él una fuerza electromotriz inducida, que es directamente proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo. Los mismos efectos se observan si en lugar de aproximar o alejar el imán a la bobina, es esta la que se mueve acercándose o alejándose del imán. Un imán fijo, una bobina en movimiento, se genera una corriente eléctrica en esta dirección. Si desplazamos la bobina en este sentido, la corriente eléctrica sería invertida. Corriente electromagnética inducida en un conductor. Al mover un conductor dentro de un campo magnético, este corta las líneas del flujo del campo y en consecuencia aparece una fuerza electromotriz en el conductor. Aquí tenemos las líneas de fuerza producidas por un imán norte a sur, el sentido, el movimiento del conductor y la corriente eléctrica que se induce. Para determinar la dirección y el sentido de la corriente, utilizamos la regla de Fleming o de la mano derecha. Colocamos el dedo índice en dirección del flujo magnético y el dedo pulgar según el sentido del movimiento del conductor. La dirección de la corriente vendrá determinada por la dirección que nos da el dedo medio. En base a lo anterior, se presenta gráficamente el generador elemental. Tenemos una espira dentro de un campo magnético que está girando y se va induciendo una fuerza electromotriz. De acuerdo a la posición de la espira geométricamente, se va generando una corriente alterna dentro de la espira. Ahora bien, iniciamos con algo práctico, ya que por medio de la autoinducción es como trabajan las bombillas de encendido para generar la chispa en las bujías y se produzca la combustión de la mezcla aire-combustible. Supongamos un circuito formado por dos bobinas solenoides, el primero al que se le denomina bobina primaria, alimentado por una batería, y el segundo al que denominamos bobina secundaria, y cuyo circuito está cerrado por un amperímetro. Al cerrarse el interruptor, la corriente circula por la bobina primaria y el flujo en expansión corta a la bobina secundaria e induce en ella una fuerza electromotriz, provocando una corriente eléctrica. Una vez que el flujo está completamente expandido, es decir, en su valor máximo, no hay variación de flujo en el secundario, por lo tanto, la corriente inducida en este es cero. Al abrirse el interruptor, el campo magnético desaparece, dando lugar a la aparición de una nueva fuerza electromotriz y provocando una corriente eléctrica en sentido contrario al anterior. Una vez que el flujo ha desaparecido por completo, no hay variación de flujo en el secundario, por lo tanto la corriente es cero. Recuerda, siempre que haya una variación del flujo que corta las espiras de una bobina, se induce en esta una fuerza electromotriz inducida, dando lugar a una corriente eléctrica siempre y cuando el circuito se encuentra cerrado. Aplicación de un electroimán en un relevador o relay automotriz. Se puede definir como un interruptor electromagnético, el cual consta de una bobina de excitación, un núcleo de hierro, una palanca de hierro dulce, una lengüeta o contacto móvil, un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado y una pieza de contacto fija. El despiece de un relevador automotriz consta de una armadura, contactos, lámina, núcleo, bobina, marco, resorte y una trenza conductora. Aquí presentamos la vista interior de armado de relevador o relay.
Vista de un solenoide de disco, su característica principal es de transferir una alta potencia, muy usado para poner en funcionamiento el motor de arranque del automóvil, marcha. ¿Sí? Era el circuito de control de la bobina, el circuito de potencia formado por un disco, el cual puede transferir una alta corriente eléctrica. El electromagnetismo aplicado en los inyectores funciona a base de una electroválvula magnética. Los componentes de un inyector son entrada de combustible, conexión eléctrica, bobina o solenoides, cuerpo de válvula, inducido, tobera y aguja de la válvula. Otra de las aplicaciones que tenemos en el automóvil es el generador inductivo para la medida de revoluciones. Si hacemos girar la rueda dentada, se produce una distorsión en el campo magnético. Cuando una bobina es sometida a la variación de un campo magnético, se produce en ella una corriente eléctrica por efecto de la inducción magnética. Este generador se basa en el fenómeno del electromagnetismo. Los elementos necesarios son un imán permanente, un cable arrollado en el imán formando una bobina y una rueda dentada de material ferromagnético. Otro de los componentes que tenemos en un automóvil es la bomba de gasolina, la cual se compone de un lado de aspiración, un limitador de presión, una bomba, un inducido, una válvula de retención y un lado de presión. Ahora vamos a representar, de acuerdo a lo visto anteriormente, el espectro magnético con un imán de ferrita, limaduras de fierro, alcanzamos a ver cómo se formó la forma rectangular del imán. Ahora vamos a representar el espectro magnético de un imán circular. Este imán es de mayor potencia que el rectangular que veíamos anteriormente. Para esto usamos esta base, que es de aluminio, que es un elemento magnético, el cual no tiene ninguna interferencia en el campo magnético. Vemos que no tiene ninguna atracción. Ponemos nuestro imán sobre la base. Ahora vertemos limaduras de fierro. Se va observando que el espectro magnético de las limaduras va tomando forma circular y en la parte central vemos el hueco, el cual no contiene, el cual es aire, y vemos que su espectro magnético toma la forma de este elemento. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, también vamos a conocer que polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Aquí tenemos dos imanes de barra, ¿sí?, los cuales se ha identificado con este punto como polo norte, los cuales en un momento dado, ¿sí?, polos iguales se repelen. Polos de signo contrario se atraen. Una de las
de los detalles que se utiliza en los trenes bala en Japón y Alemania es la levitación. Ahorita vamos a tratar de demostrar cómo queda el movimiento de los imanes con un movimiento amortiguado. En este caso vamos a tratar de seguir con esa levitación, alterando el campo magnético. Lo que veíamos anteriormente de la brújula, vamos a representarlo con un imán. Nosotros tenemos en la brújula una aguja imantada que comúnmente tiende a orientarse hacia el norte magnético. Una cosa es el norte magnético y otra cosa es el norte magnético terrestre. Vamos a esperar un momento a que tome reposo la aguja. En este imán se ha identificado que con este punto el polo norte y el polo sur, la aguja de la brújula, la punta es el polo norte. A la hora de acercar polo norte con polo norte, vamos a ver hacia dónde se orienta nuestra aguja de la brújula. Si invertimos nuestro imán generando un polo sur, vemos que la aguja imantada de la brújula se orienta en el sentido del polo sur. Ahora bien, si nosotros tratamos de hacer un campo magnético generado por un conductor, vamos a observar cómo la aguja tiende a girar. Este principio se basa para la operación de los motores eléctricos. Cuando tenemos que un flujo magnético varía dentro de una aguja imantada, vemos que gira esta. Bueno, en base a todo esto, ahora vamos a hacer una representación más real del uso de la autoinducción en las bobinas automotrices. Para esto traemos aquí una serie de probadores, ¿sí? Un chispómetro, ¿sí? Una fuente de poder que es la sustitución nada más y nada menos de una batería automotriz. Con este probador estamos simulando el sistema convencional de platinos y condensador. Dentro de este probador aquí tenemos un interruptor, un condensador para simular la apertura y cierre de los platinos, poder encender y apagar la bobina y generar la chispa eléctrica para el encendido de la mezcla estequiométrica de gasolina y aire. Eso no es más que la sustitución de una bujía.
este principio vamos a demostrar la autoinducción que se genera de una batería que nos entrega voltaje y corriente directa a una bobina que no es más que el principio de un transformador eléctrico. Una corriente directa la vamos a transformar en una corriente alterna de alto voltaje por medio de la autoinducción. Aquí va a llegar nuestra señal disparadora. En este caso alimentamos eléctricamente positivo a nuestro aparato de prueba, nuestro negativo, y aquí vamos a simular que la apertura y cierre de nuestros platinos para energizar y que se descargue la chispa en esta parte. Vamos a tratar de girar esto. Es que no podemos estar aquí agarrando porque es un voltaje de más o menos 25.000 voltios. No sé si se alcance a distinguir la intensidad de la chispa. Con este probador, a la hora que se enciende el LED, es de que está cargando la bobina, a la hora de apagarse, descarga. Lo que acabamos de ver de la generación de la chispa es lo que se usaba anteriormente, con una bobina tipo bote, platinos y condensador. Ahora vamos a ver otro sistema. ¿Sí? Un sistema donde ya vamos a utilizar lo que es una bobina transistorizada. En este tipo de encendido tenemos una señal interruptora. En este caso, ahora vamos a tener una señal distribuidora. Es con la finalidad de ver cómo la electrónica se ha estado interviniendo a últimas fechas en todo lo que es el motor eléctrico. No es motor eléctrico, es motor de combustión mecánica. Bueno, vamos a hacer nuestras respectivas conexiones. Ahorita vamos a utilizar de nuevo este sistema de simulación de platinos y condensador. Para este caso, como es una corriente, una señal disparadora, vamos a desconectar el condensador y vamos a proceder a energizar nuestra bobina. Hacemos nuestras conexiones respectivas. En este caso alimentamos nuestra bobina. Positivo. Negativo. Nuestra señal disparadora. Recuerden que aquí vamos a tener un mayor voltaje, ya que es un sistema más potente
cualquier acercamiento que hagamos a tierra, pues nos va a producir una descarga eléctrica. Vamos a ver si podemos observar ahora de nuevo. Aquí vamos a estar mandando una señal disparadora, no una señal interruptora. Aquí alcanzamos a ver que el arco eléctrico de la chispa es más potente. Esto es debido a que la frecuencia con la que estamos disparando nuestra bobina debe de ser de algunos 3-4 Hz. En cambio, ya para un motor que revoluciona a 800 revoluciones necesitamos generar una frecuencia de 13 ciclos por segundo. Para 2000 revoluciones requerimos de 33 ciclos por segundo. Anteriormente lo estábamos haciendo manualmente, ahora vamos a poner este circuito donde ya interviene más a fondo la electrónica. Aquí tratamos de simular más o menos que tenemos una frecuencia de 13 ciclos por segundos para un motor de 4 cilindros, el cual debe de generar aproximadamente 26 chispas por segundo. Le incluí unos LEDs para ver que es una señal de onda cuadrada o una señal digital. Anteriormente con los platinos también generábamos una señal cuadrada. Regresando a nuestra bobina electrónica con señal disparadora, podemos observar que la frecuencia, en este caso de la chispa, pues ahorita estamos generando una chispa más o menos con una frecuencia de 13.3 ciclos por segundo. Vamos a intercambiar unos elementos de nuestra protoboard y vamos a tratar de simular ahora que vamos a generar una frecuencia de 33 ciclos.
Ahora vamos a ver, cambiando unos elementos, vamos a simular que nuestro motor va a girar a 2000 revoluciones por minuto y esto nos va a generar una onda disparadora de 33 Hz por segundo. Podemos ver que el arco formado es más constante e intenso en nuestra bobina. Inclusive el sonido se escucha más fuerte. Bueno, espero que esta breve y sencilla explicación de lo que es la electricidad, el magnetismo y el fenómeno del electromagnetismo sea de utilidad para entender en una mejor forma el funcionamiento de todos los componentes eléctricos, electrónicos de los automóviles. Muchas gracias por su atención. Nos veremos próximamente.